Bien, jóvenes, será un poco incómodo hacer esta explicación, pero entiendo que dentro de nuestra clase de morfología sería idóneo que escucharan de mí una ligera explicación. Así que más o menos les voy a dar una explicación gráfica y un poquito rápida sobre cómo distinguir el análisis sintáctico del análisis sintagmático. Empecemos con este que es más simple. El análisis sintagmático, incluso que casi siempre lo utilizamos a través de un esquema arbóreo, propuesto por Saussure, en donde básicamente nosotros identificamos los sintagmas que hay presente en una oración. Es eso, cuántos sintagmas hay y cuáles son. Y si analizamos tal y como lo hemos hablado en la clase, esos sintagmas, sabemos que hay un sintagma nominal y que hay un sintagma verbal, ¿ok? Entonces, dentro del sintagma verbal, nosotros podemos ver que hay preposiciones, que hay adjetivos y que hay adverbios, que también constituyen sintagmas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una pequeña oración. Vamos a ver, me hubiera gustado tenerla, ¿verdad?, a lo largo, pero como es en hojas, vamos a ver. El narcotráfico distorsiona los pueblos. Sí, lo primero que ustedes tienen que hacer al momento de hacer un análisis sintáctico es que, le he dicho en clase, ¿qué es? Identificar el sintagma nominal y el sintagma verbal. Entonces, si nos vamos a eso, sabemos que el sintagma nominal, ¿a quién se refiere? Al sujeto, ¿verdad que sí? Entonces, acá arriba, yo voy a subrayar todo esto como sintagma nominal, el narcotráfico. Y entonces luego identifico y busco, pero ven acá, ¿y cuál es el verbo? A partir del verbo tenemos que todo constituye el sintagma verbal, ¿verdad que sí? Todo esto constituye el sintagma verbal. Ahora, dentro de ese sintagma verbal hay un verbo que nosotros tenemos que tener claro e identificar. Entonces, ¿cuál es el verbo? De distorsionar, ¿verdad? Que es este que está aquí. Yo tengo aquí el verbo. Muy bien. Entonces, luego ya yo sé que dentro de este sintagma verbal aparece otra cosa aquí. Miren, pero ven acá, pero los pueblos, ¿qué es pueblos? Y si nos vamos a esas clases de palabras, a las categorías, pues es nominal también, es un nombre. Recuerden que cuando hablamos de nominal, hablamos de nombres, de sustantivos. Entonces, acá yo inmediatamente identifico que aquí hay otro tipo de sintagma. Aquí hay un sintagma nominal, los pueblos. Pero que ahora ese los tiene una función y pueblos tiene otra función. ¿Qué es los? Los es un determinante. ¿Y qué es pueblos? Pueblos es un nominal. ¿Verdad que sí? Entonces, igual acá, nosotros tenemos el narcotráfico, que no hemos analizado el sintagma nominal. ¿Qué es él? Él es un determinante. Y narcotráfico, ¿qué es narcotráfico? Un sintagma nominal, ya lo tenemos aquí, entonces es un nominal, una N. Es el núcleo del sintagma nominal, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una pequeña explicación. Aquí yo les tengo otra oración. Ay, parece que se me chispoteó la tinta. Mis escasos recursos están en el banco. Mis escasos recursos están en el banco. Inmediatamente yo veo de quién se habla la oración, de mis escasos recursos. ¿Y qué se está diciendo? Que están en el banco. Ya, automáticamente tú te das cuenta ahí que mis escasos recursos es que el sintagma nominal, ¿verdad que sí? Y que están en el banco es el sintagma verbal. Sintagma verbal. Entonces, cuando ya tú identificas estos dos elementos, vas a sus partes, a identificar los sintagmas pequeños. Entonces, mis escasos recursos. Yo sé que recursos es un sustantivo, ¿verdad? Es un sintagma nominal. Entonces, es el núcleo. El núcleo es recursos.
pero yo me doy cuenta que mis escasos, ¿qué es escasos? Es una característica de los recursos. Entonces, escasos constituye un sintagma adjetival. Hay un sintagma adjetival que es un adjetivo. Y mis, ¿qué es mis? Mis es un determinante. Recuerden que el determinante es lo que determina si es singular, si es plural, si es femenino, si es masculino, etc. Entonces ya tengo ese análisis ahí. Ese análisis es sintagmático. Solamente estamos identificando las clases de sintagmas que hay en esa oración. Entonces, están en el banco. Igual hacemos este verbo es copulativo. Entonces, tenemos que hay en. ¿Qué es en? ¿Qué es en? El que se da cuenta y dice, ven acá, pero en es una preposición. Entonces, quiere decir que aquí se formó un sintagma preposicional, porque parte de una preposición. Entonces, ese sintagma preposicional está compuesto ¿por qué? Por una preposición, el que es un determinante, y banco, que es el núcleo. El núcleo del sintagma preposicional. Entonces, acá tenemos este tipo de sintagma y de análisis. Y ya con esto, entonces, voy a clasificar y voy a presentar ahora la diferencia con el análisis sintáctico. Cuando hablamos de análisis sintáctico, ¿a qué nos referimos? ¿A qué? Ya aquí nosotros en este análisis identificamos cuáles son esos sintagmas. Ahora, cuando hablamos de análisis sintagmático, hablamos de las relaciones, de la relación y la función que guardan cada una de esas palabras en la oración. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esta oración. Las flores lucen hermosas. Las flores, las hermosas chicas que tengo en mi clase, lucen hermosas. Me hubiera gustado mencionar cada uno de sus nombres, pero no. Bien, chicas, entonces no se me ofenda Jimmy ni Elías, ¿eh? Entonces, esas flores lucen hermosas. Básicamente, acá lo primero que les digo, la estrategia es analizar el sintagma. O bueno, más bien aquí no hablamos de sintagmas, hablamos de sujeto y hablamos de predicado, que es más sencillo. Entonces voy con mi marcadorcito rojo e identifico esas flores. Ya yo sé que cuando habla de esas flores se refiere al sujeto. Y lucen hermosas, le voy a poner 2 rayas para que sea más simple. Es muy difícil para mí porque tengo el celular agarrado con la otra mano. Lucen hermosas es el predicado, ¿verdad que sí? El predicado. Ok. Entonces, luego yo identifico en ese sujeto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿De quién se está hablando directamente? Bueno, pues básicamente yo me doy cuenta que aquí se habla de las flores. Entonces, las flores es el núcleo del sujeto. El núcleo es la razón de ser, ¿verdad que sí? Entonces, el núcleo, hay un núcleo del sujeto y hay un núcleo del predicado, que es la razón de ser. Entonces, esas, ¿qué es esas? ¿Qué provoca esas en flores? ¿Por qué no son estas o aquellas? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso es un modificador directo. Miren, recuerden que los modificadores directos son esos que del sujeto que van junto al núcleo y generalmente son siempre un artículo o un adjetivo o generalmente van modificando directamente a ese sujeto. Entonces acá yo tengo un modificador directo. Sigo y continúo. Lucen hermosas. Voy acá, pero yo me doy cuenta que la acción principal, que sería el núcleo, ¿verdad? Es lucen. Entonces es el núcleo del predicado. Y hermosas, ¿qué es hermosas?
¿Qué es hermosas? Hermosas ahí tenemos que es un adjetivo, un adjetivo. Entonces, en ese caso, acá nosotros le colocamos un adjetivo. Entonces, acá nosotros tenemos otra oración para terminar que dice así: el inteligente no estudia mucho un tema. Si se cree más inteligente, eso no es cierto, no estoy de acuerdo con esa frase. Entonces, el inteligente no estudia mucho un tema. Nos vamos una vez al análisis. El inteligente no estudia mucho. Sabemos acá que directamente se está hablando de el inteligente, que constituye el sujeto. Y no estudia mucho. No estudia mucho es el predicado. Eso es lo primero que identificamos ahí. Entonces, tenemos acá el primer análisis. El inteligente. Tenemos acá que inteligente es el núcleo del sujeto. Acá tenemos el sujeto. Tenemos que él, ¿qué es él? Un modificador directo de ese sujeto. Y nos vamos con no estudia mucho un tema. Entonces sabemos que estudia es el núcleo del predicado. Entonces, luego que tenemos el núcleo del predicado, somos capaces de identificar la función de las otras palabras. ¿Qué está haciendo no ahí? ¿Qué está haciendo no ahí? ¿Es un complemento qué? ¿Es un complemento qué? Circunstancial. Circunstancial. Recuerden que el complemento circunstancial puede expresar modo, tiempo, lugar, causal, finalidad o cantidad. En este caso está expresando un modo. Entonces acá este es un modificador circunstancial, un complemento circunstancial. Entonces, también tenemos acá el mucho que es también otro modificador circunstancial, que nosotros lo conocemos como complemento circunstancial, le ponemos ese también. Y tenemos acá ¿qué es un? Es un objeto directo, un tema, un objeto directo, un modificador directo, porque estudia mucho un tema. Va directamente a quién, a modificar a quién, al inteligente. No estudia mucho un tema. Y en este caso, un tema está haciendo alusión a que no estudia mucho ese tema. Lo está modificando directamente a ese núcleo del sujeto que se estudia. Así que con esto, chicos, espero haberles dado un poquito más de claridad y un poquito más de ilustración con relación a este proceso. Así que ya ustedes saben.